Amén. Qué hermosos son los villancicos, ¿verdad? Son oraciones. Son oraciones. Bienvenidos a todos, querida familia, amigos, bienvenidos. Amén. Pues bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Hoy va a ser la primera parte de estos mensajes de Navidad. Ya estamos vamos a hacer una pausa en Juan para dar estos mensajes de Navidad en esta época tan importante que tenemos que recordar qué es la Navidad. Yo sé que para muchos dicen, bueno, ya sé que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y aún en medio de tanto embate contra la realidad de la Navidad, ¿por qué? Pues porque tristemente siempre se le hace énfasis al panzón vestido de rojo, y no quiero que voltees a ver a tu alrededor si me refiero a alguien que está aquí presente, no es así. En una ocasión estaba hablando en un mensaje de Navidad y dije, el panzón vestido de rojo, y todos voltearon con uno que estaba vestido de rojo y estaba llenito. Entonces le hicieron, órale, así se llevan. Y yo dije, no me refiero a eso. Pero en esta época se le hace mucho énfasis a él, ¿no? Y luego se quiere como hasta medio disfrazar el rollo diciendo, es que las botas negras tiene que ver con el pecado y el vestido de rojo, o la ropa roja se refiere a la sangre de Cristo, y las barbas blancas se refiere a la purificación. Y dices, no, es porque estaba viejito, hijo. Y a veces se le quiere dar y dices, bueno, todo pretexto es bueno para predicar a Jesucristo. Pero no es por ahí. Y es desviar a veces la atención de lo que es verdaderamente la Navidad. También muchas veces se le da énfasis a todo en esta época, menos al mensaje principal de la historia de amor más grande que pueda existir para toda la humanidad, que es precisamente la Navidad y la Pascua. Hay dos fechas sumamente importantes. Dos celebraciones sumamente importantes. Y esa es precisamente la más importante del año. ¿Cuál es? La Pascua. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Es el mensaje más importante de todo el año. Es la época más importante de todo el año. Y ahí sí Dios puso una fecha. Ahí sí está establecido en las Escrituras qué fecha tenía que ser. Empieza en Éxodo capítulo 12, donde pone la fecha que el 10 de Nisan, del mes de Nisan en el calendario hebreo, se tenía que apartar a un cordero sin mancha, macho. Tenía que ser macho y tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Y el día 14 de Nisan tenía que sacrificarse entre las dos tardes. Y ahí era un simbolismo de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Entonces sí, había una fecha específica que la Biblia enseña sobre el sacrificio del cordero. Y tenía que ser el 14 de Nisan. Porque si Jesucristo muere el 14 de Nisan y resucita 3 días después, ¿eso qué fecha nos da? 17 de Nisan. Y el 17 de Nisan, ¿qué se celebra también en las Escrituras? El 17 de Nisan es cuando el arca de Noé, después del castigo de Dios sobre toda la humanidad en el diluvio, el arca de Noé, que es el arca de salvación, el arca de Noé encalla en tierra, se postra sobre la tierra, empezando una nueva historia, una nueva vida, el 17 de Nisan. Y es la misma fecha donde nuestro Señor Jesucristo resucita para una nueva vida, para empezar de nuevo. Entonces sí, en la Biblia hay fechas específicas, pero sobre Navidad no hay fecha. No hay fecha en la Biblia que nos diga qué día fue cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y yo sé que en esta fecha hay muchos que debaten y pelean y discuten y sacan la lengua, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que estas fechas son paganas y no deben de celebrar estas fechas paganas de Navidad, ¿no? Porque no hay una fecha y no fue en diciembre. Y efectivamente, algo que sí sabemos es que no fue en diciembre cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas habla precisamente de que los pastores estaban en la noche cuidando de las ovejas cuando el ángel se les aparece.
Por lo tanto, si fuera diciembre, no podrían estar pastando en la noche precisamente por los fríos. Por lo tanto, los historiadores o los teólogos coinciden en que fue en una época cercana a verano. Entonces, no fue en diciembre, eso sí sabemos. Ahora, ¿por qué se celebra en diciembre? Pues sí, efectivamente había una celebración pagana que era al dios Sol, y que ahí empieza todo este tipo de debate entre por eso que no se debe de celebrar en el 24 o 25 de diciembre y que es pagano, etcétera. Pero luego le contesta el otro bando diciendo, pues por eso fue me parece que un cardenal o no sé quién, o un carnal, así que dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle la fiesta. Y entonces literalmente pusieron una fiesta recordando el nacimiento del Mesías para contrarrestar esa fiesta pagana, etcétera. Entonces ese debate entre ambos lados nunca termina, y no voy a entrar en ese tema. Tampoco en el tema del pinito, que muchos dicen, ay, es que el pinito es algo pagano y todo. Y le digo, mira, honestamente yo nunca he visto a un cristiano adorar a un pinito o postrarse ante un arbolito. Nunca lo he visto. Pero como adorno en estas fechas y todo, pues realmente no voy a entrar en ese tema de debate, porque no se trata la Navidad de eso. Y literalmente la Navidad no se trata de estar debatiendo cuándo fue, si fue o no fue. Lo más importante es el acontecimiento. Tampoco voy a entrar en debate de que si el pinito, etcétera, o la historia que muchos hacen. No me interesa. Realmente lo que nos interesa es el mensaje principal, que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y en esta época que el mundo entero, y no en esta época, el mundo entero le ha dado la espalda al Creador, le ha dado la espalda a nuestro Salvador. Por eso, por todos lados, nunca se va a hablar del Mesías. Se va a hablar ¿de qué? De los regalos. Los regalos y las tiendas felices y los bancos felices. Pero tú debes de regalar, y regala. Y hay papás o mamás que no tienen dinero para regalar a sus hijos y se sienten fatales porque no pueden darle un regalo a sus hijos. Y creen que no pueden festejar la Navidad porque no tienen dinero para regalarle a sus hijos. Esta Navidad que nos venden también, nos venden la idea de que tiene que ser un pavo, ¿no? Pues claro, ¿quién lo patrocina? Pilgrim. Ay, sí. No, pues literalmente no. No, Pilgrim también es pollos, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser un pollo? Ay, sí. Pero ¿sabes qué? A veces te venden la idea de un menú, de una vestimenta, de una fotografía para celebrar Navidad. Y eso no es la Navidad. Si tienes los recursos para poder regalar esta Navidad, qué padre, no tiene nada de malo. Dale gracias a Dios por la bendición económica y regala, sé generoso, y eso es algo padre, es bonito. Pero si no tienes, no te preocupes, eso no es Navidad. Si tienes de plano, pues te paso mi mesa de regalos. Está en Farmacias del Ahorro. A estas alturas ya un naproxeno es una maravilla, un Lonol es una bendición, ¿no? Pero ¿sabes qué? Literalmente los regalos no tienen nada de malo, pero tiene todo de malo cuando crees que eso es la Navidad. Si tú tienes la bendición de poder cenar con tu familia, ¡qué bendición! Es un regalo increíble, precioso. Si puedes ver a tus papás o a tus hijos o a tus primos o a tus tíos o a tus abuelos, eso es una bendición, que se puedan reunir a cenar, es algo precioso. Pero ¿y si no? Claro que puedes festejar Navidad. Si no, pregúntanos a todos en la pandemia, ¿no? Dime si se hizo una fiesta familiar. Pues no, cada quien en su casa. ¿Y festejamos Navidad? Claro que sí. Si tienes para un pinito o no tienes para un pinito, padrísimo, pero ¿sabes qué? Eso no es la Navidad. Año con año en mi casa es un tema, porque siempre mi esposa quiere adornar y que quede bonito, y la verdad nosotros también, pero siempre andamos corriendo y siempre andamos a las carreras y nunca se nos hace adornar, ¿no? Amor, para el próximo año te lo... Entonces, literalmente, eso no es la Navidad.
Si pusiste pinito o no pusiste, eso no es la Navidad. Qué padre que pudiste adornar. Y si no, no pasa nada. Si tienes para regalar, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Si puedes festejar con tu familia, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Porque la Navidad no consiste en eso. ¿Acaso podrían celebrar la Navidad en Acapulco? En la pobreza extrema que están, que muchas casas todavía no tienen techo, que están solicitando despensas, algo para comer. ¿Tú crees que van a tener para un pollo, para una fiesta? ¿Podrían festejar la Navidad ellos? ¿Podrían festejar la Navidad en la cárcel? ¿Podría festejar la Navidad una mamá o un papá que tiene a su hijo hospitalizado y que va a pasar el 24 en el hospital cuidando a su hijo o a su hija? ¿Podría festejar la Navidad? La respuesta es claro que sí. La Navidad, este mundo que te vende, no, porque este mundo está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿No acaso en Estados Unidos hubo un periodo de un expresidente de Estados Unidos que promovió que en vez de Merry Christmas, quitar el Merry Christmas y poner Happy Holidays, felices fiestas? Y entonces por todos lados ya no veías el Merry Christmas. Inclusive estaba prohibido porque decían puede ofender a alguien. Claro, Cristo ofende a los que quieren continuar en tinieblas. Por eso, para no ofender a nadie, vamos a quitarle el Merry Christmas y ahora va a ser Happy Holidays. Correr a Dios aún de su propia fiesta y meter todo, el panzón vestido de rojo, los regalos, las fiestas, la cena, el pinito y todo, para que todo mundo se olvide del verdadero significado de la Navidad. Ya ni hablar de Pascua, ¿no? Pascua es un acontecimiento sangriento, la masacre, la tortura al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios entregando su vida por nosotros en esa cruz, pero venciendo a la muerte al tercer día. Y este mundo que te vende un cochino conejo con unos huevitos de chocolate, y la gente cree que eso es Pascua. Es la ofensa más grande. ¿Y cómo un cristiano puede estar con huevitos de Pascua? Cuando la Pascua es algo horrible. El Hijo de Dios fue torturado, fue desangrado en esa cruz, como para reducirlo a una celebración de un conejo. Por eso este mundo está apartado de Dios. Por eso este mundo, como lo vamos a estudiar hoy, literalmente no hemos entendido el mensaje de la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad tiene que ver con el amor. Es la historia de amor más grande, es la historia de amor más hermosa, y es la que hoy vamos a empezar a contar. Para empezar, la palabra Navidad viene del latín, es una palabra en latín que traducida al español, o más bien del latín, la palabra es nativitas. Yo sé que tú nunca has andado en metro, ¿verdad? O sea, pero uno que sí, pues el metro nativitas, carnal, así para que nunca se te olvide, hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Nativitas significa nacimiento. De ahí viene la palabra Navidad. Cuando a alguien le dices feliz Navidad, le estás diciendo gózate en el nacimiento. ¿Y ahora el nacimiento de qué? Y otra vez el mundo, para correr a Dios de todo esto, el nacimiento de la esperanza, el nacimiento de los buenos deseos, de la buena vibra. Pero le torean a la neta. Es el nacimiento del Hijo de Dios que vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser rescatados. Por eso es Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios para salvarnos. ¿Y dónde empieza esta historia hermosa de amor? ¿Dónde crees? ¿En dónde crees? ¿En dónde? A ver, queridos amigos que están ahorita en YouTube y en Facebook, a ver, escríbanle
¿Dónde empieza esta gran historia de amor? Génesis. Todo inicia en Génesis, todo. ¿Quieres entender? Dice, ¿quieres entender cualquier tema? Está en Génesis. Cualquier tema. ¿Quieres entender la cruz de Cristo? Tienes que estudiar Génesis. Génesis es el fundamento de todo. ¿Quieres entender el amor de Dios? Está en Génesis. ¿Quieres entender la cruz? Está en Génesis. ¿Quieres entender por qué está podrida esta humanidad? Está en Génesis. ¿Quieres entender dónde surgió todo? ¿Dónde se echó a perder? Lo vamos a empezar a estudiar hoy. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 nos encontramos con Dios creando todo el universo, ¿cierto? Las estrellas, las galaxias, las constelaciones, los cielos, los mares, los peces, las aves, los árboles, los animalitos. Dios está creando todo. Y ahora algo que me encanta explicar siempre que hablo de Génesis es que la primer letra del alefato hebreo es algo muy importante, porque por ejemplo en el alefato hebreo las letras tienen significado y también tienen valor numérico, es como el alfabeto griego, ¿no? A todos que pasamos ahí por primaria y secundaria, ahí nos enseñaron, ¿verdad? La numerología o los números a través de letras en griego. En el hebreo es igual, también tienen valor numérico, pero tienen significado. Y es impresionante que en hebreo, en Génesis 1, que es donde está Dios creando todo el universo, la primer letra de Génesis capítulo 1, versículo 1, la primer letra significa casa. La primera letra de toda la Biblia, la primera letra de Génesis 1 significa casa. ¿Qué es lo que Dios estaba pensando en Génesis? Crear una casa para su ser amado. Génesis 1 es maravilloso, porque en Génesis 1 vemos claramente cómo Dios empieza a crear todo. Dios crea las galaxias, las constelaciones, los bosques, los mares, los animalitos. Todo lo crea ¿para quién? Para ti, para tu deleite. ¿Para qué creó Dios la sandía? ¿Alguna vez lo pensaste o nada más yo? ¿Para qué Dios creó la sandía o el mango? Como yo comprenderé, ¿verdad? Chupado, dicen por ahí. ¿Para qué Dios creó las frutas? Sí, también las verduras, ok. Pero ¿para qué Dios creó las frutas? Para tu deleite. Para tu deleite. Para eso Dios las creó, para tu deleite. Dios creó todo el universo para vestir la habitación de su ser amado. Como cuando un papá o una mamá va a esperar a su bebé y aún está embarazada la señora y ya está vistiendo la habitación. Ya compró la carriola, ya compró el osito de peluche que habla, qué susto. Ya compró los adornitos, los juguetitos. Todavía ni nace y ya empezó a comprar y a vestir la habitación. Ese es Dios en Génesis 1. Es un padre vistiendo la habitación donde va a llegar su ser amado, que es el ser humano. Y en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué versículo tan importante, porque Dios nunca dijo voy a hacer a los animales a mi imagen y semejanza. Nunca dijo voy a hacer a los árboles a mi imagen y semejanza. No dijo voy a hacer las constelaciones y las galaxias a mi imagen y semejanza. Nunca dijo los peces, ni las aves, ni ningún animal, nada de la creación lo hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando pensó en ti, en el ser humano, dijo lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Y Dios crea al ser humano y señoree, es decir, que tenga autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, que tenga autoridad sobre toda la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta obligada: ¿Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, sí o no? Al varón. Pero a la mujer la creó a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Sí, claro que sí. El hombre y la mujer están en igualdad de valor delante de Dios. No es el feminismo el que reivindica a la mujer, es Dios desde la creación. Para Dios el hombre y la mujer valen igual. Ahí es donde con ese versículo el machismo y el feminismo, mira, Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de valor y los crea a su imagen y semejanza. Y los bendijo Dios a los dos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hizo juzgarla y señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Te da autoridad sobre todo animal. Y ese es Dios. Ama a su creación, al ser humano, al hombre, a la mujer, los ama. Y tenía relación personal con ellos. Caminaba con ellos, hablaba con ellos, había intimidad entre el creador y su creación. Pero ¿qué pasó después? Génesis capítulo 3. Todo se echó a perder. En Génesis capítulo 3 viene Satanás y empieza a engañar a Eva y le empieza a endulzar el oído y le empieza a enseñar cosas que ya hemos estudiado muchas veces, pero es importante que te las tengas grabadas. Siempre Satanás sigue utilizando la misma técnica. Duda de la palabra de Dios, con que Dios dijo. No le creas a Dios, no le creas. El creerle a Dios es fanatismo. No le creas. Con que Dios dijo y después dijo: no es cierto, no le creas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no vas a morir. Es decir, no va a haber consecuencias de tu pecado. Tú puedes pecar y no va a pasar nada, nadie se va a enterar. No va a haber consecuencias. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, número 1. Número 2, que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y árbol, punto número 3, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió y se lo dio también a su marido, el cual comió así de ella. ¿Cuántos puntos habla Génesis 3 sobre el pecado de Eva? 3 puntos. Número 1, la mujer vio que era bueno para comer. Número 2, que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y número 3, era codiciable para alcanzar sabiduría. Y esos mismos 3 puntos están en Primera de Juan capítulo 2. En Primera de Juan capítulo 2, Juan dice: porque todo lo que hay en este mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos ¿de qué? De los ojos. Y número 3, la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino de este mundo. Querida familia, ahí empezó todo a echarse a perder. El hombre decide apartarse de Dios. ¿Para qué? Para agarrar su propio camino. El hombre se cree más inteligente que el Creador, diciendo: ok, tú dices esto, pero yo pienso, yo opino, yo quiero esto. Y el hombre se aparta de los mandamientos de Dios, se cree más inteligente que Dios y cree a Satanás de que no va a haber consecuencias de su pecado. No va a pasar nada, nadie se va a enterar. El pecado promete mucho, te vende mucho placer momentáneo, alegría, libertad, felicidad, pero la realidad es que el mismo pecado que te ofrece mucho te esclaviza y te lleva literalmente a las tinieblas. Te arrastra a unas tinieblas el pecado y te hace esclavo. Te hace esclavo, no eres libre, eres esclavo del pecado, esclavo del rencor, del resentimiento, esclavo de las adicciones, esclavo de la pornografía, del sexo, esclavo del alcohol, esclavo del orgullo, de la soberbia, de ti mismo, de tu éxito, de tus títulos, esclavo de los aplausos, esclavo de la aceptación de la gente, esclavo, 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 esclavo. Y el pecado siempre trae consecuencias. Y esas consecuencias las vivimos en nuestro planeta Tierra, querida familia. Y las tenemos enfrente de nosotros. Esas consecuencias del pecado en nuestra humanidad las vemos.
divorcios por todos lados. López Dóriga dio una estadística muy fuerte, creo que fue del año 2021, diciembre o noviembre del año 2021. Y en ese entonces me parece que era el 61 o 63% de los matrimonios se divorcian. 61 o 63%, pero ya déjalo en 60. Más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. ¿Qué te dice eso? ¿Una sociedad libre? ¿Una sociedad que va avanzando, progresista? ¿Una sociedad mejor? Más del 60% de familias destruidas. Más del 60% de hijos sufriendo el divorcio y la separación de sus padres. Divorcios, soledad, depresión, falta de propósito en nuestras vidas. Yo no sé qué voy a estudiar, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Miedo, miedo, miedo. ¿Dónde empieza por primera vez la palabra miedo? Génesis capítulo 3. Cuando el pecado entró en el mundo, cuando el hombre le da la espalda a Dios y se aparta de Dios, allí empieza por primera vez en toda la humanidad. El miedo entra en la humanidad y el hombre vive con miedo toda la vida. Apartados de Dios vives con miedo. Miedo a la burla, miedo al rechazo, miedo a la inseguridad, miedo a la muerte, miedo a un accidente, miedo al fracaso. Miedo, miedo, miedo. Por eso la gente luego anda buscando donde no hay respuesta, anda buscando la respuesta. Traen su estampita, traen sus colguijes, sus, ¿cómo se llama? Sus pulseras, sus cadenas, traen N cantidad de cosas, hasta algo tan raro aquí en Morelos como las flores en cruz. Dije, hay unas flores te protegen. ¿A qué grado llega el... Y anda la gente, ¿por qué? Porque tiene miedo y dice, de alguna manera me tengo que proteger. Porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque hay una ausencia de Dios en sus vidas. Hay una ausencia de conocimiento de Dios en sus vidas. Violencia por todos lados, depresión, pobreza. Ya no vemos unos por otros. Ya no me importa el dolor ajeno. Ya no me importa la pobreza o la necesidad ajena. Mientras yo tenga mi super cena, ya no te duele el que haya personas que no tienen ni qué cenar. Falta de perdón, el orgullo, falta de humildad, de pedir perdón, el orgullo de no reconocer mis errores y echarle la culpa a los demás y ser un fariseo nada más juzgando a todos los demás sin darse cuenta que ellos también están en la misma canasta. Heridas, cansancio, y todo eso te provoca ¿qué? Falta de esperanza. Y vivimos en un mundo lleno de falta de esperanza, donde vemos los problemas y dices, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde corremos? Génesis capítulo 3. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Sabes lo que hace el pecado? Te aleja de Dios. ¿Sabes lo que hace el pecado? Que te escondas, que te quieras esconder de Dios. ¿Sabes lo que hace Satanás contigo cuando estás en pecado? No te acerques a Dios. Yo que tú ni iba a la iglesia, yo que tú ni me acercaba a orar, eres un hipócrita, tú ya sabes lo que debes de hacer y no lo hiciste. Yo que tú ni oraba, está bien enojado Dios contigo. Y Satanás te aleja de Dios y te quiere alejar de Dios. No vayas a la iglesia, eres un hipócrita, volviste a caer. No vayas a ese estudio bíblico, te van a ver cómo estás, se van a enterar de tu vida. Y eso es lo que hace Satanás súper bien, para alejar a la gente de Dios. En el grupo de machines hay uno que tiene debilidad por el alcohol, tiene problemas con el alcohol. Y un día me dice, le hablé y le mandé un mensaje y le dije, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué no fuiste?
me dijo, y me empezó a decir pretextos primero. Y ya después de los pretextos le dije, dime la neta, ¿por qué no fuiste? Ya habíamos quedado que ibas a ir y no fuiste. Y me dijo, porque recaí en el alcohol. Volví a agarrar la jarra. Y cuando vi la hora, vi que ya era hora del estudio de machines y me daba vergüenza ir alcoholizado. Y le dije, entonces, ¿a dónde fuiste? Dice, me quedé en mi casa. Dije, mira, de estar alcoholizado en tu casa a estar alcoholizado con nosotros en la iglesia, vente para acá, hijo. Aquí tienes un lugar. No escuches la voz de Satanás. Dios está con los brazos abiertos, tal y como estás. Tal y como estás. Si estás alcoholizado, te vienes aquí, hijo, y aquí nadie te va a juzgar. Eso sí, te vamos a preparar un café bien cargado. Te conseguimos unos chilaquilitos. Pero ¿sabes qué? Este es tu lugar. Satanás lo que va a querer es que te alejes. Satanás lo que va a querer es que te alejes. Y es lo mismo que hace el pecado. Se escondieron. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron miedo. Porque tuvieron vergüenza tal vez. Y Satanás lo que quiere es que te alejes de la oración, que te alejes de la iglesia, que te alejes de los grupos, que te alejes de todos lados, porque fallaste. Ese es Satanás. Cuando Cristo Jesús lo que hace y lo que es la Navidad es eso, que el pecado te aleja de Dios. Satanás te aleja de Dios, pero adivina qué, Dios busca al pecador. Y si Dios no buscara al pecador, ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Dónde estaríamos? Te tengo noticias, eso es la Navidad. Dios buscando al pecador. Él prometió desde los profetas que iba a venir por todos nosotros como pecadores. ¿Has fallado? Bienvenido al club, hijo. Pero este es el lugar de restauración. Este es el lugar del perdón. Este es el lugar del arrepentimiento. Este es el lugar de reconocer tu culpa y pedir perdón. Este es el lugar. Dios en Isaías capítulo 41 dijo: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Así es, porque buscamos en lugares equivocados. Tenemos sed, pero andamos buscando en lugares equivocados la respuesta. Andamos buscando en lugares equivocados la paz. Andamos buscando en lugares equivocados el propósito de nuestras vidas. Y a veces nos queremos acallar nuestra conciencia con fiestas, con trabajo, lustrando nuestras medallitas de lo que sí hacemos bien. Y queremos, pero la verdad es que dentro de nosotros hay un vacío, hay una falta de propósito. Somos esclavos y seguimos igual en drogas. Es que la marihuana es natural y no hace daño. Sí, pregúntale a tus neuronas unos años después. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, porque están buscando en lugares equivocados. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré, dice el Señor. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes y juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles,
no quebrará la caña cascada. ¿Saben lo que es ver a una ramita ya cayéndose? ¿Has visto alguna vez alguna rama de un árbol que está a punto de romperse y está colgando ya casi en el piso y nada más agarradita de un pedacito de hilo? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Jalarla. Pero nuestro Señor Jesús no quiebra la caña cascada, no la corta, Él la venda, la sana. El corazón de Cristo está en restaurar. El corazón de Cristo está en restaurar, grábatelo. El corazón de Cristo está en restaurar, en sanar, en dar nuevas oportunidades. Ese es el corazón del Mesías. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 40: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades: Judá, he aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Jehová el Señor, ¿qué dice? Vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará, cuidará, protegerá, alimentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Familia, el Señor iba a enviar a su salvación, al Salvador, por nuestro pecado, para salvarnos y darnos libertad a los cautivos. Isaías 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios ya había prometido que Él iba a enviar al Salvador. Dios ya había prometido que Él iba a restaurarnos, que Él iba a salvarnos. Isaías 9: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los que andaban en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Ese pecado, esa esclavitud, Dios la rompe. Ese yugo, esa opresión, Dios la rompe. Esa falta de perdón, ese orgullo, ese coraje, ese resentimiento, esa amargura, esa división, esos pleitos, esa esclavitud, alguna adicción a las drogas, a la pornografía, al alcohol. Dios vino a romper y a traer libertad a los cautivos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hablando de la humanidad del Mesías. Hijo nos es dado. ¿Quién entregó al hijo? ¿Quién entregó a su hijo? Juan 3:16. Porque de tal manera dio el Padre a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Dónde buscas el consejo? Él es el consejero. Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Padre eterno. Dice, bueno, así no, pero algo similar. Dices, ¿cómo que Padre eterno? ¿Que no estás hablando del Hijo? Exacto. En Juan capítulo 14 Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El Padre y el Hijo son uno solo. Él es el Padre eterno. Pero ¿sabes quién es ese Mesías? Ese bebé que iba a nacer en Belén, ¿sabes quién es? Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. ¿Quieres paz en medio de la tormenta? ¿Quieres paz en medio de las circunstancias? Él es el príncipe de paz, el Mesías, el Todopoderoso. Él es el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 103, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él perdona todo nuestro pecado, todos nuestros errores. Ese Satanás que te aleja de Dios, ese Satanás que te dice: no te acerques a la iglesia, eres un hipócrita, no te acerques a Dios. ¿Con qué boca vas a orar si le has fallado? Ese literalmente Satanás que te aleja de Dios, Cristo es el que nos acerca al Padre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y nada más de paso ahí les doy un tip. Cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro para que se quede callado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amada familia, amigos, este es el mensaje de Navidad. Esto es Navidad. Navidad es que el Hijo de Dios vio nuestra gran necesidad, que el Hijo de Dios vino a buscar a los que nos habíamos perdido, que vio nuestra gran necesidad, nuestra esclavitud, nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, y sin embargo Él vino a buscar al pecador. Vino a buscar al pecador. El pecado te aleja de Dios, pero el Mesías vino a buscarnos a todos nosotros. ¿Tú reconoces que tú eres ese pecador que necesita al Mesías? ¿Tú reconoces que tú eres ese pecador que necesita ese sacrificio hecho por ti en la cruz? Yo soy ese por el cual Cristo tenía que venir, porque si Él no venía y si Él no moría en esa cruz por mí, yo no tenía esperanza. Él es el que busca al pecador. Y me encanta 1 Timoteo capítulo 1. No sé qué dice, pero es bien bonito. No, en Timoteo capítulo 1 dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino a rescatar a los pecadores. Y como siempre les digo, cierra tus ojos y piensa ese pecador que tanto necesita a Cristo. Y tal vez pienses: ay, sí, fulanita le urge Cristo. Ay, menganito le urge Cristo. Pero me encanta 1 Timoteo capítulo 1, porque el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino a rescatar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
cuando yo me aparté, me alejé y fui esclavo del pecado, Cristo Jesús vino a buscarme y hoy te está buscando a ti. Hoy te está dando una nueva oportunidad. Hoy está extendiendo sus brazos y te está diciendo: ven a mí. Has fallado, ya lo sabemos. Has pecado, ya lo sabemos. Pero hoy Dios está extendiendo su gracia, su perdón, y te está diciendo: ven a mí. Yo te pertenezco solo. Te pertenecemos, Señor. Amada familia, la Navidad es que Dios vio nuestra gran necesidad de Él. Y Él vino a salvar al pecador, al rescatar al que se había perdido, a dar una nueva oportunidad al que estaba extraviado. Esa es la Navidad, el mensaje de amor más grande, el Creador muriendo por su creación, viniendo a rescatar a su creación. Mi pregunta es: ¿la Navidad la pueden vivir en un hospital? Sí. ¿En la cárcel? Sí. ¿En Acapulco? Sí. La verdadera Navidad trae libertad a los cautivos. De todo corazón anhelo que ustedes en casa puedan vivir la libertad que hay en Cristo Jesús. Hoy fue el primer mensaje de una serie sobre la Navidad. Y el domingo 24, aquí estudiaremos el nacimiento de nuestro Salvador. Aquí estudiaremos la promesa cumplida de Dios, que el Mesías nació. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, querida familia. Y no se me vayan, no se vayan. Ahorita aquí va a haber comida para los que quieran quedarse a comer. Y a las 4 de la tarde empieza la parranda celestial. A las 4 de la tarde arrancamos con nuestra posada. Que Dios los bendiga.